Bienvenido una vez más. Bienvenido una vez más a esta práctica del manual del maestro de un curso de milagros. Aquieta. Aquieta. Respira. Respira profundo. Respira pausado. Bosteza. Deja ir. Deja ir esos pensamientos, deja ir la mente, deja ir los ruidos. Aquieta. Aquieta. Calla. Y ahora sí, bienvenido. Bienvenida sea esta pausa, bienvenida sea este pequeño recreo en tu rutina. Bienvenida sea esta pausa de tu respiración. Me encantó esa palabrita de recién, aquieta. Aquieta, aquieta. Estás domando la fiera de tu ego, ansioso, nervioso, desesperado, hiperhistérico, hiperkinético. Quieto, chita. Aquieta, aquieta. Todo el entrenamiento que estás haciendo guiado por las enseñanzas de un curso de milagros no hacen más que reforzar tu voluntad dentro de tu libre albedrío para que decidas aquietarte, para que decidas estar en paz. Y esto es fundamental de entender, de aceptar, de abrazar y de poder tener, digamos, la lucidez de aplicarlo. Aplicar este deseo de aquietar la mente. La mente te obedece. La mente te obedece. Se te ha regalado la mente para que hagas la experiencia que quieras hacer, pero no para que seas un esclavo de tu propia mente. Es decir, la mente te obedece. Y cuando en tantas oportunidades hemos experimentado lo contrario, es decir, no puedo liberarme de la locura que hay en mi mente y siento que estoy sometido, sumiso a la locura que hay en mi mente, literalmente estás dormido. Por eso la mente se enloquece, porque tiene que tomar el control. No sé si a ustedes les pasa, pero ¿no sienten como que cada vez es más nítido esta idea de que estás en un sueño, de que estás en una película? Se está volviendo una experiencia muy nítida, ya uno lo puede apreciar, lo puede sentir. Estoy en una película.
no es la vida real, con mayúsculas. Entonces, cuando experimentas esta sensación de que tu mente domina tus estados de ánimo y la mente domina cómo te sentís, y no podés huir de tu mente, porque no podés huir de tu mente, recuerda esto. La mente se te ha dado para servirte. Imagínate una especie de mayordomo que está para servirte, está para atenderte. Todo lo que sean tus deseos. La mente va a servirte a todos tus deseos. Siempre ha sido así. Lo que pasa es que no has tenido la atención suficiente de reflexionar cuáles son tus verdaderos deseos. Y esto es muy importante. Me gusta decirlo bien en criollo para que quede claro y sea bien profundo y pueda hacer eco bien adentro de la mente. ¿Qué carajo querés? ¿Qué es buscar? Cuando estás en tu intimidad y te haces esta pregunta, vas experimentando, ahí es donde te vas dando cuenta de tu propia madurez y cómo vas avanzando y en cuanto a veces te detenes al pedo, te detenes en un deseo vano de querer lo mismo de antes, con la ilusión con la ilusión de que lo que has estado buscando siempre, de repente te va a dar un resultado distinto. Y no va a darte un resultado distinto. Porque lo que no es verdad no va a ser verdad nunca. Lo que nunca fue creado no puede existir. Acá estoy metiéndome en temas bien abstractos. Después vamos a volver un poco a la superficie. Pero hay un mensaje en el curso Milagros que dice: no busques la felicidad donde no está, porque no la vas a encontrar. Entonces, si estás buscando la felicidad en tu sueño, no la vas a encontrar, porque en el sueño no hay felicidad, en el sueño hay una fantasía, en el sueño hay ilusiones, en el sueño hay deseos fantasiosos de que lo que no es verdad se convierta en realidad. Esa es la locura que experimenta la mente egoica. Está buscando la felicidad en el miedo y no la puede encontrar, porque lo único que encuentra es miedo. Acá hay una relación lógica de causa y efecto, hay una relación lógica de identidad. Los efectos son igual que su causa. Entonces vuelvo a hacer esta pregunta a modo reflexivo y que pueda calar hondo. ¿Qué querés? ¿Qué estás buscando? Es una pregunta que incomoda muchísimo al principio. Y después es una pregunta que enfada, porque te vas descubriendo, vas sorteando tus propias mentiras. Ya no podés seguir maquillando que querés algo, porque adentro tuyo ya vas reconociendo que detrás de esa forma que estás buscando otra cosa. Entonces ahí el laberinto interno se empieza a poner áspero, se empieza a poner denso, oscuro, porque estás intentando mentirte a vos mismo de que estás buscando algo, pero en realidad estás buscando otra cosa. Por ejemplo, un ejemplo clásico, uno dice que está buscando el amor, pero en realidad está buscando excusas para castigar. Entonces uno se llena de buenas intenciones en lo que busca, pero lo hace únicamente para después tener razón en sus frustraciones y desahogar su ira. Esa es una dinámica egoica que está profundamente instalada en el pensamiento humano. Cuando te empezás a responder a esa pregunta que hice recién de qué estás buscando, siempre estás buscando algo que te va a... que
que tenés la sensación, la intuición de que te va a ayudar, de que te va a hacer mejor, de que te va a completar. Siempre estás buscando algo que es, en términos comunes, algo ideal. Estás yendo detrás de un ídolo que va a proporcionarte eso que estás buscando. Y lo cierto es que fuiste creado de manera completa y perfecta. Lo que estás buscando para completarte no existe. Pero observa hacia adentro cuál es el motor de búsqueda para que puedas comprender eso. Aquieta. Aquieta. De hecho, la responsabilidad más importante es que decidas aquietar cuando parece imposible aquietar. Y es más simple de lo que parece. Y el primer punto, el primer paso para aquietar la mente es que respires. No que encuentres un pensamiento perfecto que te comunique la solución perfecta. Es más simple. Respira. Mientras esta pregunta siga profundizando, ¿qué estoy buscando? Esta pregunta va a llegar a la instancia en donde va a tener una única respuesta. ¿Estás buscando paz o no estás buscando paz? ¿Estás buscando paz en tu mente o no? No siempre, no, claro. Muy pocas veces buscamos paz. No es que no siempre, muy pocas veces buscamos paz. Es muy sutil la diferencia, porque el pensamiento del pensador egoico cree que tiene que solucionar problemas para estar en paz, entonces posterga la paz. Esto es algo que siempre hay que hacer hincapié, siempre hay que refrescarlo, reforzarlo, ponerlo en práctica, porque la mayoría de las veces no optamos por la paz en un camino directo, en una elección directa. Creemos que la paz va a ser el resultado de una serie de acciones que tenemos que investigar, descubrir y tener éxito. Entonces ahí como que somos merecedores de la paz. Y en la película normal del ego, todas esas acciones siempre implican sacrificios e implica perder. Incluso la vida, el cuerpo, la muerte, lo que sea, viene después. La paz viene después de que pierdas. Entonces, claro, eso asusta mucho, esa teoría, esa hipótesis asusta mucho porque la paz es sinónimo de que pierdas. De hecho, ya lo hemos visto un montón de veces de cómo parece que la paz es para después de la vida, ¿no? Después. Bueno, no, señores, damas y caballeros, la paz es ahora una decisión. Aquieta. Aquieta.
Hoy nos toca un tema extraordinario. Voy a leer ese comentario. Ashley comenta de que a veces se me cruzan pensamientos de que si muriera, solo así tendría paz. Efectivamente, el pensamiento egoico no es un pensamiento que tenga Ashley únicamente ahora. El pensamiento egoico jura, es como una especie de ley, un precio que paga. La paz no es para esta vida, es para la siguiente. Y así está como un hámster adentro de la rueda. Y llega un momento, y este es un momento muy oportuno para abrir la cabeza, para abrir a ese reconocimiento. Sí, efectivamente, la mente egoica lo considera una ley. La paz no es para esta vida. Tiene fe en la muerte, eso es lo que Jesús dice varias veces en el libro. Tiene fe que la muerte es la solución a los problemas. Pero eso denme un segundito acá. Fíjense esto. El pensamiento egoico tiene fe que la muerte resuelve problemas. Y te puedo asegurar que te has muerto miles de veces. De hecho, muchas veces somos una especie de muertos en vida y no soluciona nada. El tema es que esa idea fomenta internamente mucha culpa y mucho miedo. Culpa y miedo siempre están ahí juntitas. Tener fe en que la muerte pone fin al problema es una especie de culto de adoración al miedo, a un Dios del miedo. Así lo dice Jesús en el libro. Tu Dios del miedo te exige la muerte para que seas como liberado. Pero desde la perspectiva de un curso de milagros solo se te pide que te despiertes de un sueño que te aterroriza y que te des cuenta que el amor de Dios te envuelve, que tu corazón late en la paz de Dios. Que se pinche el globo del sueño del terror. Porque mientras yo siga creyendo que ese terror es real o que la culpa es real, no puedo aceptar la paz, por más que la quiera. Porque internamente estoy en un conflicto de jerarquía, un conflicto de valores. Quiero algo, pero le tengo miedo a otra cosa. Entonces, la mente egoica intenta conciliar y convivir con dos estados que son imposibles, que son los estados que conducen a la locura, que era lo que decía recién. Cuando vos crees que tu mente te domina, en realidad esa es una experiencia muy terrorífica, porque si crees que tu mente tiene el control de algo, pero al mismo tiempo sentís que tu mente está enloquecida y que no responde a nada de tus peticiones, evidentemente en algún momento esa mente va a conducir a tu cuerpo a que haga otra locura. Y no hay un hermanito que haya entrado al sueño de sentirse y de haberse identificado con su cuerpo como si fuese su identidad real, que no tenga miedo de que su cuerpo lleve adelante acciones de las cuales se arrepienta o que otros cuerpos lo invadan, otros cuerpos lo ataquen. El ataque siempre está vigente en el pensamiento egoico. Entonces, ¿qué intenta hacer la mente egoica? Intenta convivir con el Dios del amor y con el Dios del miedo. Intenta convivir con el Dios de la felicidad y con el Dios del castigo.
En realidad, el Dios del amor y el Dios del castigo son las dos caras del mismo Dios ilusorio que inventa el pensamiento egoico. No hay un Dios bueno y un Dios malo. Y tampoco se puede convivir. Hay una lección, creo que es la 160, no me acuerdo si es la 160 o la 60, parece que es la 160. Dice, el miedo es un extraño en los caminos del amor, dice. Y el contenido de esa lección, de esa idea, ha sido, por lo menos en mi práctica, muy restauradora. Me ha conducido a una aceptación de paz muy fuerte, porque me dejó bien en claro de que mi mente no puede convivir con el amor y con el miedo. Claro, y no me había dado cuenta. Todo el tiempo mi mente egoica intentaba convivir con esos dos aspectos, lo cual te somete a una experiencia de locura que te da mucho miedo. Y parece que la mente es ingobernable. Gracias, María, sí, es la 160. Y lo maravilloso de haber ejercitado intensamente con esa lección es la paz que me brindó, es la paz que me regaló. Porque cuando aceptas que hay una situación imposible, dejas de sacrificarte intentando hacer que sea posible. Y esto es muy valioso en la práctica de un curso de milagros. Es muy valioso. Es muy valioso renunciar a esos sueños de hacer posible lo que es imposible. Eso es lo que en otras palabras llamamos la rendición, la aceptación. El soltar de verdad es renunciar a tus deseos tus deseos especiales de hacer que tus ilusiones se conviertan en verdad. Pero claro, ahí ya estamos entrenando con un nivel de observación y de honestidad sobre todo bien fuerte, bien intenso, bien abierto, en donde te das cuenta qué deseo estás buscando, qué querés manifestar. ¿Esos deseos de dónde nacen? ¿De un juicio de tu pasado? Y sí. El 99,99% de las manchas que te quita el jabón, esto es igual. El 99,99% de las bacterias están desde el pensamiento egoico. Entonces, cuando sos consciente de que no podés resolver ese problema, no te queda otra que rendirte y reconocer que estuviste y que seguirás estando siempre en manos de tu espíritu. Y que no hay manera, esta es otro aprendizaje que es de muchísima sabiduría. No hay manera de que controles tu miedo. No hay manera. No podés controlar tu miedo. Esto es realmente una extraordinaria y hermosísima y buena noticia. No podés dominar tu miedo. Intentar dominar el miedo es lo que intentas hacer cuando querés convivir en paz controlando tu miedo. Intentar controlar el miedo de la manera que sea. Primero, obviamente, estamos ahí, como dije recién, en un nivel de honestidad donde te das cuenta que no es enojo, no es una preocupación, no es una cosita pequeñita, es miedo. Es miedo. Tus cosas serias, tus problemas, es miedo. Es miedo. Y no se puede controlar ese miedo. ¿Por qué? No puedes controlar ese miedo. ¿Por qué? Porque crees que es real.
Entonces Jesús te dice, si lo consideras real, si consideras que el miedo que sentís es real, no lo puedes controlar porque intentas controlarlo y se duplica y cambia la forma y se actualiza. ¿Por qué? Porque la sustancia ideológica del miedo justamente significa que haya algo que no puedas controlar. No importa la forma en que lo experimentes, no importa en tu guión tan singular, tan especial, tan único, tan distinto al de todo el mundo, el miedo es perfectamente igual y tiene como común denominador que existe, o sea, es como la proyección, la hipótesis de que algo pueda suceder y que te lastime, básicamente hablando, ¿no? Ese es el componente secreto del miedo. Entonces intentas controlarlo y no se puede. Lo que Jesús dice en el curso de milagros es que no puedes controlar el miedo porque crees en su realidad. Y hasta que no contemples la falta de realidad de tu miedo, es decir, la falta de la culpa, es decir, la falta de realidad en la separación, no vas a poder liberarte de los efectos del miedo. Y fíjate cómo hasta este momento todas las acciones que emprendiste para controlar el miedo. Porque todas esas acciones que emprendiste para controlar el miedo, sin ser consciente de que estabas intentando controlar el miedo, sin ser consciente de que la causa de tu miedo no existe, sin ser consciente de que la causa de tu miedo está escondida en tu propio juicio, en tu propia decisión de que sea real. Esta es una verdadera cachetada de honestidad. Está en tu deseo de que la culpa sea real. Cada una de esas acciones comprenden el mundo que vivís, el mundo que experimentás, comprenden las relaciones que tenés y por ende son motivos de perdón. Son motivos de perdón. Y con esta palabra del perdón entramos a la pregunta de hoy, que es brutal, es tremenda. La aplicación de la pregunta de hoy, del manual que tenemos, es bellísima. Dice, ¿qué relación hay entre la expiación y la curación? Pregunta 22. Y la expiación, ya sabemos que es una palabra que el curso utiliza muchísimo y que despierta un montón de prejuicios y un montón de interpretaciones. Básicamente, expiar significa corregir. Cuando escuchas esa palabra de expiar, hacete la idea de corregir. Y también ya más o menos tenés como aceptado que el que corrige no es el que percibe el error, sino justamente el que tiene clara la verdad, es decir, el espíritu, es decir, tu maestro interior. Y uno permite sencillamente la tarea que tiene el estudiante, el practicante de un curso de milagros o maestro de Dios, es permitir que el espíritu lleve adelante la corrección. Y eso después trae como experiencia un milagro. Que el milagro es el resultado de una corrección. Y al mismo tiempo, el milagro no es nada, no es nada porque sencillamente lo único que sucedió es que yo creía que algo era real y no era real. Entonces, cambio en la realidad no hubo.
pero el sueño se desarma. El pensamiento ilusorio se desarma. Es como que la cortina que impedía que yo pueda ver más allá se empieza a hacer transparente. Entonces, ¿qué relación existe entre la expiación y la curación? Y relación no existe ninguna porque es exactamente lo mismo. Entonces, corregir y curar son en definitiva lo mismo. Corregir y curar. Ahora, ¿por qué es tan importante este tema? Porque este tema nos vuelve a llevar a una base muy fuerte de la práctica. Es experimentar el tema de hoy es ir poniendo una plataforma segura sobre la base de tus pies, donde tengas donde apoyarte. Aquieta. Aquieta. Empezá a darte cuenta que tal vez ha sido más confuso la palabra curar que expiar. ¿Por qué? Porque la palabra curar está muy asociada al cuerpo. Y la palabra expiar no está muy asociada al cuerpo. Por eso ahora es muy importante entender que curación y expiación es lo mismo. Pero es mucho más importante en este momento tener claro que nunca se cura el cuerpo, sino que la curación o la expiación es en el nivel de la mente donde está el bloqueo del juicio. Un obrador de milagros no invoca el milagro para curar un cuerpo. Mal que nos pese, ¿no? Porque la mayoría de las veces pensamos que hay que curar el cuerpo para experimentar paz. Pero justamente esa idea es la que es el pilar del pensamiento egoico. Porque cree que al asumir que el cuerpo tiene autonomía para enfermarse, es la piedra angular del sistema egoico. Acompáñame, no te desesperes, aquieta un poquito. Cuando pretendes curar el cuerpo pasando por alto el nivel de la mente que ha ejercido un juicio, estás admitiendo que el cuerpo puede estar separado de la mente y que curando el cuerpo vas a experimentar paz. Y esto no es un ataque, aunque muchas veces se experimenta como un ataque, esto no es un ataque a que no cures tu cuerpo, para nada.
Más bien, abrite humildemente a recibirlo como una invitación a curar donde está el problema y no donde ves los efectos. Este es un mensaje muy claro de Jesús en el curso. Dice, los problemas deben ser resueltos donde se han originado, no donde se perciben sus efectos. Implicar que el cuerpo puede enfermar a la mente es invertir los órdenes de realidad y hacer que una realidad superior esté afectada por una realidad superior afectada o decidida por una realidad inferior. Cuando al principio te decía, tu mente ha sido un regalo para ti, no una esclavitud para ti. Imagínate el nivel de locura de experimentar el regalo más poderoso que te puedes haber recibido y vivirlo como un tormento. Bueno, esa es la vibración, esa es la sinfonía del ego. No puede vivir en dicha porque cree que su vida es una desdicha. O sea, está fascinado con la vida, con la existencia, pero la de él es un tormento. Veamos esto porque acá hay un punto bien agudo, bien intenso. Un pilar del sistema de pensamiento egoico dice que el cuerpo puede enfermarse como si tuviese autonomía. Como que el cuerpo puede enfermarse y la mente no tiene nada que ver. Sin embargo, la mente es la que está intentando resolver los pensamientos de su conductor, los juicios de su conductor, y traslada esos conflictos al cuerpo. Obviamente, que nadie en su sano juicio va a decir yo decidí enfermarme. No, yo elijo la enfermedad porque me encanta. No, nadie lo dice. Nadie va a admitir eso, porque el pensador egoico nunca jamás va a ser honesto en nada. Eso tenerlo bien en claro. El sistema egoico lo único que le importa es ser bien visto, es que la forma sea bien vista, la forma sea la correcta. Tiene adoración por la forma. Y siempre esconde el contenido. Y esto evidentemente se pone un poco más complejo que otros temas. Porque aquí es a donde ahora entramos nosotros como practicantes del curso. Es a comprender una única cosa, mucho más importante que lo que acabo de decir recién. Comprender que mientras te experimentes en una experiencia dual, en una experiencia corporal, en una experiencia temporal, en una experiencia física, tu decisión es aceptar la curación, tu decisión es aceptar la expiación para ti mismo. El propósito de esta pregunta es afianzar, ganar mucha confianza en que esa idea es un norte. Mi responsabilidad, mi función acá es aceptar la expiación para mí mismo. Entonces, ¿sabes qué?
la pregunta de hoy lo adelanta de una manera preciosa. Es que avances o te demores en tu práctica con el curso Milagros, o mejor dicho, ya no se trata del curso Milagros, sino en tu práctica para estar en una vibración de una mente pacífica, tiene que ver con la honestidad de la que sos capaz de llevar esta idea de aceptar la expiación para ti mismo a todos los aspectos de tu pensamiento. Y vas a empezar a darte cuenta a partir de este momento que hay un montón de áreas de tu matrix interna en que no aceptas la expiación, no aceptas la corrección. Por eso todavía el cuerpo te duele, por eso el cuerpo de tus hermanos también se enferman y duelen, porque estás eligiendo una voz que no es amorosa, una voz que es calculadora, que es odiosa y que es juzgadora, y que dice que hay mucha dificultad para algunos milagros y que hay cosas que no merecen ser perdonadas y hay personas que no merecen ser perdonadas y que hay áreas de tu pensamiento que no merecen ser liberadas ni perdonadas. Y mira cuán amado sos, que en ese mismo libre albedrío, ahí estás, nadie se mete, ¿no? El Espíritu Santo no puede ir a corregir y curar lo que no querés que sea curado. No se puede, eso no sería amoroso. Y eso tómalo como una práctica que podés llevar a cabo en tus relaciones especiales. ¿Cuántas veces querés curar a un hermano que no quiere ser curado? ¿Y cómo te pones vos? ¿Cómo te pones vos con esta situación? Bueno, esta pregunta te dice, mira, cuando vos estás intentando hacer ese juego de seleccionar a quién querés curar y a quién no querés curar, y estás haciendo esa especulación, esta es una especulación que se nos pasa muchísimo de manera inadvertida, parece medio inocentona, pero cuando estás convencido del pasado de tu hermano, cuando estás convencido que vos sabés el pasado de tu hermano, estás admitiendo que hay grados de dificultad en los milagros y que el amor de Dios para corregir eso necesita tiempo. Imagínate eso. Ajá. Fíjate, por eso Jesús dice, no es que sea difícil dejar de juzgar, es que en realidad tenés que darte cuenta que es imposible que sigas juzgando, pedazo de bestia humana. No podés seguir juzgando, no está en tus condiciones. Y tenés que ver cuál es el lugar en el que te pones. O sea, cuando estás estableciendo ese tipo de juicios, fíjate, ¿por qué te asusta tanto después la vida y todo? Porque estás experimentando juicios que no parecen, pero te estás poniendo como en un pedestal por encima. Por eso el curso de milagros te va llevando, te va acompañando y te va diciendo, mira, el mayor obstáculo y el mayor miedo que vas a trascender para estar en paz es el miedo a Dios. Y ese miedo a Dios no es porque Dios te va a castigar porque vos seas un pecador infeliz, sino porque estás escondiendo algo. Ese algo es que crees haber usurpado su lugar. Porque la mente egoica está compitiendo con su creador para ganarle y destronarlo. El ego, el pensamiento egoico, cree que tiene posibilidades de lograrlo y hace todo para eso. Entonces, cuando estás juzgando qué es perdonable y qué no, y qué va a requerir mucho tiempo y qué va a requerir mayor sacrificio, estás colocándote en el lugar de Dios, en el lugar del Creador, estableciendo esa locura. Por eso después tu sueño te atormenta y te sentís completamente inseguro y extraviado.
Así, mira, vos pensás que tu mamá no va a cambiar, que tu mamá no va a alcanzar a estar en paz, porque ya se murió o porque ya lo que sea. Si te escuchás la respuesta de que no va a cambiar, y así con cualquier relación, con cualquier rol. Entonces fíjate si estás dispuesto o estás dispuesta a aceptar que la corrección no sea en el nivel físico donde vos percibís tus problemas, sino fíjate si estás completamente dispuesta a abrir tu mente y ser corregida ahí, en donde se cree tan segura de sus pensamientos, porque ahí es donde experimentas miedo. ¿Me vas siguiendo con eso? Cuando empezás a decir que expiación y curación es lo mismo, entonces tu mente se va a reorganizar y va a darse cuenta que la expiación y curación, si de verdad son lo mismo, no funcionan en el nivel del cuerpo, sino en el nivel de la mente que juzga. Y ahí corrige, y ahí cura, y los efectos vienen por añadidura. El cuerpo se va a curar si todavía tiene utilidad para tu función. Si no, no se va a curar. Pero nada tiene que ver tu cuerpo con vos en ese aspecto. Eso es muy importante aceptarlo. Creo que el ejemplo más pedagógico, más didáctico para establecer esto es decir, mira, en un descuido muy loco, te identificaste con tu propio automóvil. No te diste cuenta. Pensaste que tu auto, tu carro y vos eran lo mismo. Y no sos tu auto, tampoco sos tu sueño. De última serás el conductor o el soñador de tu sueño. Pero jamás vas a ser tu auto, jamás vas a ser tu cuerpo. Jamás vas a ser tu cuerpo. Y tu existencia, aunque de momento no lo creas, tampoco depende de tu cuerpo. Entonces tu cuerpo se puede romper, como se puede romper tu auto. Y puede ser un milagro o puede ser una pérdida. Depende de lo que elijas. El paso siguiente de atravesar por este filtro, que ahí nos podemos detener mucho y seguir teniendo mucho miedo de la curación, porque de alguna manera el pensador egoico dice: la curación que me está diciendo este libro me hace correr el riesgo de que para curarme yo tenga que perder el cuerpo. Y bueno, es un miedo en que uno se detiene muchas veces, lo examina, lo olfatea, lo intenta digerir, lo pone a prueba, encuentra fallas después, pero nunca puede volver a alejarse de esta idea. Y estará ahí rondándola hasta que hay un punto de inflexión
un punto no de inflexión, un punto de quiebre de las defensas egoicas y se trasciende. Se comprende. Se comprende que perdonar es curar. Se comprende que de verdad la única función que tenés es aceptar la expiación en tu sistema mental. Y para aceptar eso tenés que abrirlo. Y recién una vez que lo aceptás podés extenderlo y ofrecerlo y darlo. El precio que cree que paga el ego por curarse es la misma muerte, que es lo que decíamos hace un ratito. Cuando te mueras vas a estar en paz y cuando te mueras tu enfermedad va a terminar, pero no. No, porque la muerte no tiene el poder de terminar con la vida, porque la vida en sí misma no tiene opuestos, y porque tampoco tiene, esto es magnífico, la muerte no tiene atributos divinos de curación, no los tiene. Fíjate, acércate a esa idea y vas a darte cuenta que estás creyendo, porque de alguna manera aceptaste que la muerte cura. Y estás aceptando que la muerte libera, pero al mismo tiempo tenés un conflicto de creencia porque crees que la muerte parece un fin. Y si no te parece un fin, porque seguramente crees en la reencarnación y un montón de boludeces, estás en el conflicto de que la muerte al menos tiene que ser una pérdida, como mínimo. Y en la integridad de tu mente no hay pequeñas pérdidas. No hay pequeñas pérdidas. Como tampoco hay pequeños miedos, ni pequeñas culpas, ni pequeños enojos. Esas cualidades de medición son propias de la especulación egoica, que intenta armonizar, intenta equilibrar, intenta reconciliar los polos opuestos para intentar convivir de una manera pseudo pacífica con Dios y con el diablo, con el Dios bueno y con el Dios malo. Y fíjate que no es una teoría exagerada la que te regala el curso, es al contrario absolutamente práctica. Si no podés unir los opuestos, sí podés acercarlos y ver que uno de esos opuestos desaparece. En este sentido, amor o miedo, las dos emociones básicas que puedes experimentar. O como lo enseñan también muchos maestros, el curso Milagros como una enseñanza de un pensamiento no dual. Pero bien, creo que me fui de carajo. Aquí estamos. Aquí estamos un poquito. ¿Por qué nos demoramos en este punto siempre mucho en la práctica? Porque esta idea de entregarle la mente al Espíritu Santo para el pensamiento egoico exige el sacrificio total de su cuerpo. ¿Y cómo va a entregar su cuerpo? No puede. Muere. Cuando vos entregas tu mente, estás entregando un sistema de pensamiento. Y la corrección se va a llevar ahí. Nada tiene que ver con el cuerpo. De hecho, se va a beneficiar mucho. El paso siguiente que se da en esta práctica tan puntual de la curación, y primero no voy a recordar de que
el practicante de un curso de milagros no invoca el milagro para sanar una forma, es decir, para sanar un cuerpo. No lo invoca ahí. Lo invoca en un nivel superior, que sabe que es donde está el juicio, donde está el problema, es ahí. ¿Y por qué es muy importante tener esta claridad? Porque de repente te encuentras, por ejemplo, con un hermanito que está experimentando una enfermedad cualquiera, en un estado muy grave, en donde no hay posibilidades de nada, y parece que esto es más difícil. Y esto hay que licuarlo, de verdad que hay que licuarlo, porque el principio fundamental de los milagros es de que no hay grado de dificultad de los milagros, Si existieran grados de dificultad de los milagros, significa que el creador de todo perdió su fuerza. El creador de lo creado, no tiene fuerza, no tiene poder, no puede crear. Ese es el juicio que intenta usurpar su poder. Si hay grado de dificultad en los milagros, si hay un grado de dificultad, lo que a vos te parece más difícil, es que hay que hacer mucho hincapié con esto, tiene que quedarnos bien clarito. Si hay grado de dificultad, es decir, si hay algo que es más difícil que otra cosa, que te sirva de evidencia que todavía es más importante ahí aceptar la expiación para vos. Porque es tu sistema de mente el que establece esas diferencias. No hay grado de dificultad en los milagros. Y cuando vos estás percibiendo grados de dificultad, tu mente está absorbida en el miedo de juzgar y de usurpar el poder del Padre, del Creador. Entonces ahí, en vez de experimentar culpa y cerrar y esconderte, abrís tu mente a la expiación, a la curación. No es el cáncer de otro hermano el que tenés que curar, sino tu mente perceptiva es la que tiene que curarse para ser testigo y poder ver más allá de lo que está percibiendo. Entonces, lo que sigue ahora es algo, creo que ya esta es la parte que viene por añadidura, ya no hace ni falta meterse mucho acá. Tu tarea para curar a hermanos, por ejemplo, entre comillas, curar a hermanos, es aceptar la expiación para ti mismo. Y cuando entonces estás en una situación del tipo que sea con cualquier hermanito, lo que haces en ese acompañamiento terapéutico es aceptar que lo que él está creyendo, no confrontarlo, pero aceptar que lo que él está creyendo no es verdad. Textualmente dice, es esa sensación de inseguridad, esa sensación de estar separado, lo que produce la enfermedad. Y esa sensación está ahí adentro en la mente. Para resolverla, el ego la pone en el cuerpo, pero no resuelve nada. ¿Y cómo entonces acompañas en ese proceso
sanador, tan hermoso, donde lo único que haces es seguir reforzando, es seguir emancipando, seguir liberando tu mente a una experiencia grandiosa. Si yo te decía recién, no se trata de que confrontes la creencia, porque si tu hermano está enfermo y cree que está enfermo, lo amas, lo respetas y punto. Y salvo que él tenga la apertura y la humildad de querer indagar sobre este tema, lo acompañas. Pero si no, no. No le puedes decir a quien cree que está enfermo que su enfermedad no es real porque él no es un cuerpo. Te va a escupir la cara. Y lo hace con razón. ¿Entendés? Porque lo estás atacando. Porque es como que el Espíritu Santo te pega una cachetada a vos porque seguís creyendo en tu cuerpo. Y no, el Espíritu Santo justamente lo que sana es la comunicación amorosa que uno empieza a encontrar en vez de su tiranía egoica para comunicarse. Entonces, aquí está, acompáñame un poquito más, queda poquito. Sos vos, con el dedito en la nariz, el que recuerda que no está separado de Dios. De esa manera te unís a tu hermano y de esa manera el Espíritu Santo te muestra la faz de Cristo en él. Y al verte reflejado en la faz de Cristo, no te ves reflejado en la faz del ego. Y sabes que algo se ha sanado. Algo en la mente se ha restaurado. Algo en la mente vuelve a ser como eternamente es. Y no como circunstancialmente, temporal o egoicamente lo creí. Entonces, estás compartiendo una situación con un hermano que tiene pánico, miedo, de lo que sea. Y te preguntas vos mismo, ¿yo estoy separado de Dios? ¿Yo puedo recordar eso? ¿Y ofrecer este recuerdo para los dos? Sí, y es lo único que podés hacer. Y te puedo asegurar que ese hermano va a ver el mismo reflejo en ti. Y no va a haber palabras para explicar nada. No va a haber palabras para explicar una sensación sanadora de tranquilidad y de paz. Estás permitiéndote ser curado en el nivel de la mente que requiere curación. Y si bien son pocos los casos en que uno comprende que la enseñanza de la curación, la experiencia de la expiación es aplicable a todo, esto es lo más importante, por esto ya podemos ir cerrando este encuentro. La curación y la expiación, que son lo mismo, no tienen límites. Acordate de eso. No tienen límites. No hay áreas de tu mente que no puedan ser curadas. Y no hay nada. Escucha, acompáñame. Quédate un instante más. Este es el único instante que importa. No hay ninguna área de tu mente que esté fuera de tu mente. La curación no tiene límites. Puedes dar más, puedes mostrar más, puedes aceptar más.
No hay ninguna área de tu mente y no hay nada que no sea una área de tu mente. No hay nada que te separe de lo que percibís. Pero desmoronate, desarmate, deconstruite, desnudate y acepta la curación en toda tu mente. No elijas áreas, no elijas. Esa elección es un juicio, no viene de afuera. No es una realidad externa que se impone. Anímate a dar más, porque no hay grado de dificultad en los milagros. No hay otra voluntad que la de Dios para vos que no sea perfecta felicidad. La aventura continúa. Gracias.